desde los nuevos ingresos hasta los propios incrementos salariales, las modificaciones, las sustituciones. El presidente nos ha dado las instrucciones, y así nosotros lo llevamos del ministerio, de que el crecimiento de la nómina tiene que ser muy racional, sobre la base de las necesidades puntuales de los servicios públicos esenciales, es decir, educación, salud, seguridad, aspectos, por ejemplo, de obra pública. Son aquellos los que nosotros estamos, de una manera u otra, permitiendo cierta flexibilidad. En lo que es los demás, hemos tenido unas restricciones muy fuertes para que esos nuevos ingresos y esos nuevos cambios no se lleven a cabo de la manera en la cual usualmente se llevaría en lo que sería una administración pública de la República Dominicana. Y eso se debe no solamente a la visión del presidente de racionalización y todo lo demás, sino también a lo que, como hemos hablado, a la situación actual que tiene el mundo, la situación actual que tiene el país. O sea, mal haríamos nosotros como gobierno dominicano pedir sacrificios a la ciudadanía y nosotros no hacer sacrificios en ese sentido, a pesar de que siempre, como ustedes saben, hay una demanda permanente de ingreso a la nómina y de crecimiento también de la nómina pública en virtud de las instituciones y los servicios que se brindan. ¿Por qué crece la nómina pública? Porque, por ejemplo, hoy trae el Diario Libre en portada un informe del CRES que da cuenta de ese elemento. El incremento de la nómina pública habla de que de un año, un incremento de 35.273 trabajadores para un total de 773.000, un 4.8%. ¿Por qué se incrementa la nómina pública? ¿A qué obedece ese crecimiento? Lo primero, Oscar, que ese informe del CRES también incluye lo que son el crecimiento que ha tenido las nóminas municipales de los ayuntamientos, que escapan evidentemente de nuestro control. Pero ¿por qué crece la nómina pública en los aspectos proporcionales, como menciona ese informe? Principalmente en dos áreas. Yo te voy a mencionar específicamente. El programa TRAE, por ejemplo, de educación, está demandando todos los años alrededor de un incremento adicional cada vez que inicia el año escolar, de cerca de 3.000 a 4.000, solamente en ese programa, de cerca de 4.000 a 5.000 nuevos empleados. ¿Por qué? Se aumentan las rutas, cada ruta demanda personal en tres jornadas de trabajo, en adición a eso, entonces, eso solamente el programa trae. En adición a lo que es el programa trae, agrégale también todo lo que es las nuevas escuelas que cada vez se aperturan, el personal docente que se incorpora, el personal administrativo. Solamente en el área de educación, Oscar, yo te podría decir que estamos hablando de cerca de 7, 8 mil personas al año entran solamente en la materia de educación. Luego pasamos a salud. A salud, de igual manera, tenemos también esa incorporación permanente de personal médico, de personal administrativo. O sea, esas dos áreas demandan constantemente un incremento de la nómina. En adición a esto, hay otros programas puntuales, por ejemplo, cuando hay jornadas en temas de agricultura, cuando también hay temas en obras públicas, que por ejemplo ahora el Ministerio de Obras Públicas en el último año ha tenido un crecimiento notable en su nómina pública por el hecho de que se haya puesto en práctica un programa de supervisión que no tenía en la gestión anterior, para reforzar lo que son las supervisiones de obra en todo el país. También se ha incrementado el tema de los jornaleros. O sea, hay una serie de programas puntuales que nos exigen, en este caso, que, como te dije, ese 35.000 que informa el CRES tiene incluido todo lo que tiene que ver con los ayuntamientos, pero alrededor de 25.000 tiene que haber incrementado la nómina pública, tiene que ver principalmente con esos 4 o 5 programas. Las demás instituciones, realmente, su traslación, su movimiento de nómina es muy mínimo. Estamos hablando no llega a miles de personas entre todas las demás instituciones. Medio ambiente, de igual manera, también demanda. En los últimos años ha tenido una demanda en crecimiento. ¿Por qué? Porque se ha llevado un proceso también de fortalecimiento de todo lo que tiene que ver las capacidades fiscalizadoras y supervisoras de ese órgano rector. El nuevo ministro también nos ha pedido mucha colaboración en ese sentido. O sea que esos 5 o 6 áreas son las que realmente exigen
mayores niveles de no objeciones e incremento de la nómina todos los años. Y así el reporte nosotros lo tenemos de manera permanente, se lo pasamos al presidente para que vea cuál es el crecimiento. El caso de INAIPI, con centros también de atención integral a la primera. Solamente INAIPI, para que ustedes sepan la capacidad, INAIPI tiene alrededor de 9.000 o 12.000 empleados, es una institución sumamente grande. Son estos en servicios cada públicos. inauguración conlleva algunas. Sí, claro, necesariamente. Y son servicios que lo demanda la gente. Son y cuando se enteran que allí hay uno, lo exigen. Ya esos son servicios que la gente lo espera, como dice, lo demanda y exige de igual manera un servicio de calidad permanente que bueno, va de lista de espera, como ustedes saben. Eso son servicios que cada día más van creciendo. Entonces, ese más o menos es el sentido del crecimiento de la nómina en esos sectores. Para las cuestiones que tienen que ver con el mensaje que envíe el gobierno liderando en medio de una crisis como la actual, algunas medidas, hoy hay una reunión del Consejo de Gobierno al cual usted está invitado. Así es. Algunas medidas puntuales, hay expectativa en cuanto a esto, porque no podemos seguir de la manera en que hasta ahora hemos estado, pero desde el gobierno, por ejemplo, control en el uso de vehículos para que no haya un consumo excesivo de combustible, y otras medidas que no sé cómo se puedan calcular y que sean eficientes, pero que también eleven digamos, el prestigio y la responsabilidad del gobierno frente a la población, que se le va a enviar un mensaje también de sacrificio. Definitivamente lo que esperamos, asumimos, no tenemos la información de lo que el presidente anunciará, pero sí habrá, vamos a decir, un reforzamiento de las medidas de los controles y de los controles que desde hace años tú sabes que el presidente lo ha ido asumiendo. Usted sabe que todos los años se emite un decreto en la cual se limitan y se controlan una serie de gastos. Yo debo decir lo siguiente, y la ciudadanía no necesariamente conoce este dato, pero en lo particular, cada institución pública que va a salir un funcionario del país tiene que solicitar permiso al Ministerio de Administración, al Ministerio Administrativo, al MAPRE, como nosotros lo denominamos, y el MAPRE revisa las solicitudes y no autoriza una salida de más de 3 personas a ningún viaje, salvo casos de turismo y salvo casos de Cancillería. O sea, solamente en esa área, en lo que es, vamos a decir, los viáticos al exterior, las salidas al exterior, los viajes al exterior, aquí se controla bastante desde que el presidente asumió la presidencia de la República. Eso ha sido permanente, eso no ha sido por la situación de lo que estamos viviendo ahora internacional, sino tenemos ya 4 años que cada vez que nosotros vamos a salir del país tenemos que solicitar al ministro administrativo que nos autorice el viaje. Entonces, no se imagina el proceso que es eso, y lo complejo, y el ministro nos llama y dice, pero ¿para qué que tú vas para allá? ¿Cuál es? Y nos cuestiona una serie de cosas, solamente en eso. ¿Y eso quién lo autoriza, no usted? Eso eso es Andrés Bautista, eso es de Palacio, okay, el ministro administrativo de la presidencia, todo lo que tiene que ver con la unidad de viaje, como se le denomina. Pues, todos los pasajes son comprados, inclusive adquiridos por la unidad de viaje. Ningún ministerio en este gobierno, salvo, vuelvo a reitero, Cancillería y el Ministerio de Turismo, puede comprar pasajes a ninguna parte. O sea que el viaje de Antoriano a Madrid lo autorizó Andrés. Yo creo que el viaje antes. Recuerde que si son viajes de recreo o viajes académicos. Él dijo que fue representar al gobierno de la República Dominicana. Habría que preguntarle. No, que me llegó la idea ahora porque yo. Un viaje que no tiró para agua. Él dijo que un viaje del gobierno de Abinader, como la cumbre de Sánchez, allá en España. Todo lo tiene. Pero para las cosas, ministro, Juan lo autorizó. Para las cosas me enteré, ya me dijo. Que pueden convenir a la sociedad dominicana, el Estado, no en este momento, sino para siempre. Aprendimos en la pandemia que puede funcionar una institución de manera semipresencial, el teletrabajo, una serie de cosas. ¿Por qué no aprovecharlo? E incluso eso disminuiría tapones. Habría muchas cosas que resultarían positivas. Tú sabes, Omar, que nosotros dictamos una resolución hace alrededor de unos meses organizando el teletrabajo en la administración pública, que la hemos ido implementando de manera escalonada en algunas de las instituciones, porque tú sabes que el teletrabajo también exige que el personal y la institución tenga ciertas condiciones, por ejemplo, temas de conectividad, temas de acceso a la plataforma, temas también de que tiene que tener ese servidor público las condiciones en su casa para poder trabajar. Por ejemplo, nosotros en esa guía de teletrabajo establecemos las características y las condiciones que debe tener el personal y las áreas para teletrabajar. En el caso del Ministerio de Administración Pública, hoy, estábamos contabilizando la semana pasada, cerca del 12% de los empleados tienen teletrabajo. O sea,
trabajan en su casa 3 veces a la semana, porque no es permanente. Y la ley, por ejemplo, a diferencia del Código Laboral, que todavía, como lo estamos discutiendo, no establece las regulaciones para el teletrabajo. ¿La ley de servicio público sí lo establece? No, evidentemente la ley de función pública del 2008 no tiene esa particularidad, pero tampoco la prohíbe. Entonces lo que había existe un vacío. Y nosotros por eso emitimos una resolución en la cual sugeríamos, porque tampoco puede ser obligatorio, como establece, no existe una normativa que así lo ordene, que sugeríamos a las instituciones que llevaran a cabo el teletrabajo siempre y cuando cumplía con las condiciones como hemos mencionado. Y ya hay algunas instituciones, por ejemplo, además del Ministerio de Administración Pública, Hacienda es una que se ha acogido el Ministerio de Industria y Comercio, porque son instituciones que tienen un personal que tiene las condiciones y tienen, como dijo, las condiciones de conectividad, que es importante, tienen también todos los aspectos, no son todas las áreas misionales de manera puntual que pueden teletrabajar, las áreas transversales o de soporte, todavía no, como administrativo, financiero, que tienen que demandan mayor presencia dentro de las instituciones, pero tiene también que tener, como mencionaba, accesos a plataformas digitales desde del ministerio para poder conectarte desde tu casa. O sea, cada día vamos creciendo en eso. Ahora es un proceso que tiene que tener, en virtud de esas condiciones que nosotros hemos delineado, para que el teletrabajo sea efectivo de igual manera. Porque el teletrabajo tampoco puede ser, no tiene que ser supervisado, tiene que ser sobre la base de objetivos, tiene que ser sobre evaluaciones de desempeño. Todas esas características y condiciones están establecidas en esa resolución del Ministerio de Administración Pública y, como usted menciona, cada día vamos creciendo. Ya en el caso nuestro, 12% de la empleomanía teletrabaja. En el caso, Simón, hubo una... Y eso es lo que se llama un salario emocional incluso. Más que un salario, las personas no me imaginan lo que aprecian el tema del teletrabajo. Cuando tú lo cuestionan y ellos dicen que tienen la posibilidad de estar en su casa 2 o 3 veces a la semana, de poder almorzar con sus hijos, de poder buscar a los niños al colegio, de ahorrarse en combustible, es un salario, como se le denomina. El COVID dañó muchas cosas, esta es una. En el caso de, ministro, y usted es una parte de la estructura de el Ejecutivo, pero la ley que a usted le corresponde, digamos, de gestionar, abarca toda la administración pública, incluyendo los organismos descentralizados. Quiero saber la opinión suya sobre lo que sucedió en la Cámara de Cuentas y el aparente incremento en salarial, una resolución que luego se revirtió. El presidente de la Cámara de Cuentas lo refirió en estos días en el Congreso, que era un incentivo por el gran trabajo que hacían. ¿Eso es legal, lo que intentó hacer la Cámara de Cuentas? ¿O qué consecuencias podría tener? La ley establece que nosotros como funcionarios no podemos legislar en nuestro beneficio. Es una disposición legal que aplica a todas las instituciones del Estado dominicano. Es decir, que cualquier disposición que vaya en favorecer al funcionario de turno en aspectos de esa naturaleza es contrario a la ley. E incluso, yo debo decirte que nosotros tenemos alrededor de 12 años, como ustedes saben, con un estancamiento de lo que es la Ley General de Salarios en el sector público, que demanda realmente una actualización de los salarios en la administración pública, y nosotros no hemos dictado esa disposición, el presidente así lo ha establecido, para también de igual manera, un momento difícil, pero también para que no, en el caso de que existiese una disposición de esa naturaleza, tiene que ser a futuro. Nosotros no podemos disponer de una legislación en la cual nos incrementemos nosotros mismos los salarios, en el caso de los ministros, sino que tendría que ser a porvenir. Acciones, Oscar, bueno, yo creo que ya ellos echaron hacia atrás la disposición, ya es un tema que le tocaría en el caso al Congreso, al Legislativo, que son los que tienen el control disciplinario de ese órgano, pero yo te diría, Oscar, más... Pero lo que está claro es que no cabe duda que incurrieron en una ilegalidad. Sí, hay eso no se, la ley establece claramente que tú no puedes disponer de disposiciones administrativas en tu favor, y principalmente lo que tiene que ver con incrementos salariales. Y con eso, más que, y te iba a decir, más que lo legal, también un aspecto hasta moral, porque en el sentido de que, yo debo decir, y no lo voy a decir, los salarios de administración pública, nosotros, en el caso de los ministerios, por ejemplo, son deprimidos totalmente, todo el mundo lo sabe, y hay órganos constitucionales que tienen mejores salarios que los, y ellos, inclusive eso, mucho mejores. Entre ellos Cámara de Cuentas. Mucho mejores, entonces yo creo que hay que mirar todavía para otros lugares que donde hay más limitaciones, y donde hay más necesidades que eso. ¿Y ustedes no tienen un proyecto de revisar el tema del sector público de cara al 28, por ejemplo? Sí, lo tenemos. Un vacacio ley que permita que... Lo tenemos. Tenemos dos disposiciones importantes en carpeta. La modificación de la Ley de Función Pública, que desde, como mencionaba, del 2008, nosotros entendemos que hay que mejorar muchos aspectos, principalmente con el tema de la carrera administrativa, cómo se
se incorpora La ley no completa indexaciones anuales. Sí, claro que sí, la 105.3 establece, pero lo que pasa es que esas indexaciones anuales tienen que ser sobre la base de un decreto presidencial. Entonces, es un decreto debería ser automático. donde se va a sustentar el aumento. Tiene que estar ajustado también con temas presupuestarios, todo lo demás. Entonces, ahora en estos momentos es complicado. Hablar de eso es un pero sueño. Sí hay una propuesta de modificación a la 105.3. ¿Qué tan porque uno muchas veces se habla del salario del ministro. Pero el ministro ciertamente está deprimido en relación a sus funciones, debería tener más ingresos. Pero eso afecta a todo el sector público. Yo, por ejemplo, le puedo decir, es una irracionalidad que un agrónomo gane 12, 13 mil pesos. Así es. O sea, el sueldo mínimo del sector público es vergonzoso. Lo que pasa es que la ley establece que nadie puede ganar más allá de las máximas autoridades. Entonces, si el salario alto del incumbente es bajo, de ahí viene todo escalonado hacia abajo y hay esos topes salariales y esas estructuras que no permiten esos incrementos. ¿Cuál es el salario mínimo del sector público? 12 mil pesos. ¿Quién puede vivir con 12 mil pesos? ¿Qué tanta incapacidad? 12 mil pesos para. Eso es la mitad de la canasta básica del quinto quintil, la mitad. Así ¿Qué es. tanta incapacidad tiene el Estado Dominicano por eso, para captar profesionales de calidad? Y a veces el Estado se convierte en escuelita. Después que el individuo alcanza unos niveles de experiencia, entonces el sector privado, que sabe el valor de ese perfil profesional, lo capta. Ese problema. Yo diría que yo siempre he mencionado, Omar, el sector público es un laboratorio, es una academia, porque lo que ocurre es que todas esas personas que nosotros incorporamos y que durante años lo capacitamos y que asumen experiencia, el sector privado a los años cuando nos los llevan, no hay manera de competir, porque los salarios del sector público están muy deprimidos, salvo casos muy puntuales, las superintendencias, además superintendencias todas, Banco Central, la Dirección General de Impuestos Internos, que tienen salarios competitivos. Sector eléctrico. El sector eléctrico. Pero la Administración Central per se, o sea, lo que tiene que ver los 22 ministerios y algunas direcciones, no tenemos manera nosotros de poder retener personal de capacidad y que de calidad, habiéndolo formado, cuando llegan inclusive nos lo roban de los propios órganos descentralizados. O sea, pasa constantemente. A nosotros lo llevan permanentemente gente de la superintendencia de banco o de la superintendencia de electricidad. Préstame a fulano. No, sí, porque eso es usual, porque no tenemos la capacidad de retenerlo. Un ministerio público, el ministerio de nosotros, por ejemplo, un ingeniero, un economista, lo que puede ganar son 80 mil pesos, 90 mil pesos. La verdad eso que es imposible competir con y eso. cada vez se pone más complicado. Mucho más. Lo que no está complicado es este Café Santo Domingo, y quería hablarle ahora, cambiándole el tema. Usted tiene dos temas más, político, pero quiero hablar de Fideicomiso Pedernales. ¿Cómo marcha eso? Mira, Luis, Pedernales va muy bien. Pedernales, yo creo que aquí mismo en este programa yo había dado la primicia en aquel momento de que ya habíamos culminado con un proceso de licitación para incorporar al socio privado en el proyecto, el cual fue beneficiado, fue adjudicado a un grupo conformado por la familia Rainieri, el Grupo Punta Cana, AFI Popular y AFI Reservas. Ese proceso culminó en diciembre del año pasado, suscribimos los acuerdos ya de sociedad y a partir de finales de enero hicimos un anuncio formal en Fitur de la incorporación de esos socios. Ya ellos han ido asumiendo el control y la operatividad del proyecto, así como la inyección de capital. Nosotros llevamos el proyecto hacia donde nosotros podíamos llevarlo, en el sentido de que creamos las bases, construimos las infraestructuras de servicio, iniciamos la construcción de los primeros 3 hoteles, iniciamos la construcción del aeropuerto, pusimos en funcionamiento, en operación el puerto de cruceros, pero ya el Estado Dominicano jugó el rol que tenía que jugar. Primero no teníamos las capacidades económicas para mantenerlo y, como siempre hemos dicho, no era la naturaleza del Estado tampoco operar un proyecto turístico. Entonces, en virtud de la incorporación de este grupo, ya inyectando el capital que se requiere para culminar esas obras que nosotros iniciamos y a seguir avanzando con la construcción de los demás hoteles, a partir de enero ya hemos asumido un rol un poco más pasivo. El Estado Dominicano ya es parte de un consorcio. ¿Qué porcentaje tiene? Nosotros vamos a tener siempre el 51, nunca menos de ahí, porque la propia ley que creó la Sociedad Comercial Turística Cabo Rojo y que creó el proyecto establece que el Estado Dominicano nunca podrá tener menos de 51. ¿Cómo? Pero sí hemos delegado el día a día de la operación. Al final del día y en este tiempo, el polo turístico Pedernales, con esto, más el tema aeroportuario, más el tema Bahía Las Águilas, todo ese entramado, ¿cómo se perfila al 28? ¿Qué se podrá decir de Pedernales? El 28, en 2 años debemos tener cerca de 2.500 a 3.000 habitaciones hoteleras. ¿A partir de cuándo comenzamos a tener la primera? A finales de este año.
A finales de este año. Primero hotel, seguro. Y Liberostar, Hotel Liberostar. Ya debemos tener a finales de este año. ¿Y ese está en qué ubicación? Cabo Rojo. Cabo Rojo, cerca del puerto de cruceros, ahí la playa de Cabo Rojo. Ahí debemos tener 570 habitaciones a finales de este año. El año que viene debemos abrir 2 hoteles más nuevos, 2 Hyatt, de 520 y 530, para 1.600 en total. A nivel hotelero esa cantidad. Esa cantidad, pero en adición... Los cruceros van a seguir. Los cruceros están llegando, llegaron el año pasado 130.000, este año esperamos 190.000. Pero ahí tiene y que hay mudarse mucha gente. con la sociedad, no como salió un informe que no bajaba ni nada de eso. De los cruceros baja, deja el promedio Como que baja, siempre. baja 60-70%. Y ya hay infraestructura para eso. Tenemos infraestructura, hay visitas guiadas y hay tours o sea que ya la gente comienza a vivir de ahí. Claro. Y hay Airbnb, los hoteles sin aeropuerto van a tener dificultades. El aeropuerto formalmente inicia operaciones en junio del año 2026. 27. En junio del año 2027. Tenemos inauguración, vamos a decir, física del aeropuerto para febrero del año próximo, pero ya operaciones comerciales a partir del 27. Que es decir, que nosotros vamos a tener la apertura de los hoteles. Va a ser de sí, claro. ¿Ya hay líneas que han estado confirmando frecuencias? Sí, ya bueno, inclusive por eso esa es parte de la importancia de incorporar a este grupo, que tiene esa experiencia en el manejo de aeropuertos. Ya tenemos ya tiene conversaciones con líneas aéreas, principalmente norteamericanas. Vamos a empezar el mercado norteamericano y el asunto aquel espacial. Eso va avanzando. Lo que pasa es que eso requiere también... Pero va a estar para el 28. Bueno, el presidente lo anunció así. Pero yo no soy quien para desmentirlo. No queda un minuto, ministro. Quisiera su condición de delegado político ante la Junta del PRM. El proceso de cedulación, de cambio de cédula, ¿cómo lo están observando? ¿Algunas observaciones tienen? ¿Alguna crítica? ¿Alguna puntualización? Mira, yo creo que la cedulación, la Junta se preparó durante mucho tiempo. Evidentemente, inclusive se postergó lo que es la entrada formal por particularidades logísticas, vamos a decirlo de esa manera. Es un proceso que va madurando, ha habido dificultades al inicio, pero yo creo que la Junta Central Electoral tiene todas las capacidades para poder llevarla a cabo de manera efectiva y poder todos tener nuestra cédula. Ha aperturado, y nosotros como partido, debo decirte, Oscar, nosotros hemos incorporado personal en nuestro partido en todos los centros de cedulación, para todos los aspectos de colaboración, aspectos de logística, de ayuda, e incluso hemos suministrado personal que ha sido contratado como jornalero, vamos a decirlo de esa manera, de ese término, o temporero. En las labores de cedulación. Así fue el primer mes, fue un mes que la Junta estaba prueba y error, vamos a denominarlo así de esa manera, pero la data que nos ha dado es que más de 350.000 dominicanos solicitaron su cédula, o sea que es una cifra sumamente alta. Se expandirán ciertos centros, algunos horarios también se prolongarán. Yo creo que nosotros estamos muy optimistas, entendemos que no debe haber ningún tipo de inconveniente, y lo que hay que seguir llamando a la ciudadanía a que acuda a renovar su cédula, porque el que no está para el año que viene no podrá votar en las primarias. Los PRMistas tienen que inscribirse para cedularse, para poder votar en las primarias nuestras y luego en las elecciones presidenciales del 2028, para que, valga la redundancia, nos podamos mantener en el poder más allá del 21. Muy bien. Aunque no me hicieron esa pregunta, tienen que tirar. Muchas gracias al ministro Simón Freund. Con esto termina la jornada de trabajo de hoy. Con esta